Decíamos hace un rato, es oficial, Argentina, después de muchos años, dejó de estar en default. No solamente le pagó a los fondos buitres, sino que además Griesa levanta las cautelares en este momento. Argentina no está más en default. Esto tiene un artífice, tiene un responsable, que es el ministro de Economía de la República Argentina, ministro de Hacienda, pero es virtualmente el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, quien está en línea de teléfono. Ministro Pratgay, muy buenos días. Aquí Magdalena Ruiz-Guiñazú, Maru Dufar y Diego Leuco, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Magdalena, Maru, Diego, ¿cómo están? Bien, ¿nos puede contar un poco si esto es efectivamente así? ¿Argentina ya está oficialmente fuera del default? Sí, absolutamente, eran las dos condiciones que hacían falta para salir de esta situación judicial tan compleja. Era que Argentina modificara las leyes para poder hacer el pago y que efectivizara el pago a todos los que firmaron un acuerdo antes del 29 de febrero. Efectivamente estamos desde las 7:30 de la mañana de hoy con el proceso de pago a los distintos acreedores. Estamos a mitad camino, pero ya le hemos pagado a todos los que acordaron con la República antes del 29 de febrero. Así que el juez ha sacado una sentencia muy rápidamente y muy contundente, en la que, bueno, básicamente marca la diferencia de rumbo, la diferencia de actitud de esta administración por resolver los problemas, y de que no hay ninguna razón ya para mantenerla a la Argentina, un país soberano, atado como la tuvo durante los últimos 3 o 4 años, ¿no? Así que esto sí es efectivamente, Diego, el final de un camino muy largo, de un recorrido que nunca tendría que haber existido, de una mala negociación del gobierno anterior, tremendamente costosa, no solamente en términos financieros, sino en términos económicos. La economía se detuvo prácticamente desde el fallo del juez Griesa en el 2011, y nosotros, por instrucción del presidente Macri, sabíamos que este era uno de los primeros pasos que teníamos que dar, y aunque parecía complejo y aunque parecía que iba a llevar tiempo, gracias al trabajo de todo el equipo, especialmente el secretario de Finanzas Luis Caputo, pero también el subsecretario Bausil y todo un equipo de gente que vino con nosotros y de gente que estaba en el ministerio muy dedicada, podemos decir hoy que le ponemos un fin definitivo a este capítulo, ¿no? ¿Nos explica, ministro, cómo beneficia esto al ciudadano común, al que no tiene bonos, al que va a laburar y al que la inflación le está pegando duro en el bolsillo, el que por ahí está pudiendo comprar menos cosas? Este arreglo con los buitres, ¿cómo lo beneficia? Y este arreglo lo que hace es que vuelve a conectar a Argentina con el mundo. Hay tantas cosas que no sucedían en Argentina, porque, bueno, desde el punto de vista de los inversores externos, hasta que nosotros no resolviéramos esto, no éramos merecedores de ninguna inversión. Conjuntamente con esta decisión, ya las calificadoras de riesgo le han mejorado la nota al país. Ayer le mejoraron la nota a varias provincias y a varias empresas. Empiezan a aparecer decisiones concretas del sector privado que están motorizadas por esta resolución. Ayer hubo un banco, no lo voy a nombrar, pero un banco nacional que salió con una línea de crédito de hasta $1.000 millones para pequeñas y medianas empresas, a tasas muy bajas, las tasas que consigue la República. Cuando yo estuve en BID, en la asamblea anual del BID hace unos 10 días, había muchos representantes del sector privado argentino que estaban esperando esto para asegurarse créditos por más de $2.000 millones. Básicamente, ningún país que esté desconectado del mundo puede crecer, puede desarrollarse. Nosotros necesitamos mucho crédito para volver a invertir en infraestructura, para volver a crecer, para que la pequeña y mediana empresa se pueda desarrollar, para que haya empleos genuinos. Es decir, ministro, perdón, pero por ejemplo, los importadores desde hoy podrán, por ejemplo, acceder a todos los dólares que les hagan falta, incluido, por ejemplo, estaba viendo los que corresponden a operaciones anteriores al 2015, que creo que estaban restringidos, ¿no? Sí, esta fue una decisión del Banco Central que no está necesariamente conectada con la resolución de hoy, pero que era parte de la herencia que bueno, nosotros habíamos encapsulado para que esas importaciones no salgan rápidamente a presionar sobre el dólar. Y es parte también de la normalidad, Magdalena, porque no hay que restringir ningún comportamiento. Cuando uno hace las cosas bien,
no hacen falta los cepos. Los cepos, que los tuvimos de todo tipo, y creo que la cautelar que acaba de levantar el juez era quizás el último, son la mejor manifestación de que no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando uno empieza a poner cepos es porque no quiere que se le escape el que se le quiere escapar porque uno hace las cosas mal. Nosotros hacemos las cosas de la mejor manera posible para que no tenga que haber cepos y para que Argentina vuelva a crecer. Este era un paso necesario, ¿no? Digamos, no es el fin de un camino, es el inicio de un camino, pero era un paso que había que dar y lo dimos lo más rápido posible, ¿no? Ministro, ¿cómo le va? Maru Dufar lo saluda. Bien, digo, más allá de este acuerdo con los fondos buitres, que seguramente, como usted señalaba recién, es una vuelta al mundo y traerá, esperamos todos, inversiones y dólares a la Argentina para mejorar la situación, quería preguntarle puntualmente por la inflación, porque es un tema que hoy preocupa a todos, el precio sobre todo de los alimentos, más allá de las medidas sociales que haya anunciado el presidente. ¿Cuál cree usted, según sus estimaciones, que va a ser la inflación en los próximos meses, a fin de año, o un límite que usted pueda marcar diciendo, bueno, nuestra meta de inflación para este año es de cuánto? Nuestra meta de inflación, lo hemos dicho y lo decimos todas las veces que nos pregunten con mucha tranquilidad, es la misma que propusimos al inicio de este recorrido, 25% para este año y 17% para el año próximo. Es una meta ambiciosa porque es más baja que la del año pasado, a pesar de que nosotros hemos tomado algunas decisiones que implican correcciones de precios relativos y que evidentemente han tenido un impacto en algunos precios, especialmente, como decía usted, en el precio de los alimentos. Para compensar eso hemos tomado muchas medidas, no solamente la decisión de devolverle el IVA al precio de los alimentos a 8 millones de argentinos que están en situación vulnerable. Para ellos va a bajar el precio de los alimentos cuando se apruebe la ley un 15%, y no es una fantasía, eso es una realidad. ¿Pero eso va a tener un impacto en los números de la inflación, en el número global de la inflación? Eso va a depender de cómo lo mida cada instituto. Bueno, eso es parte de la discusión de cuando tengamos un índice oficial del INDEC. Hoy no lo tenemos. Claro, se lo pregunto porque... redondear la respuesta. Hoy no tenemos un índice oficial del INDEC. Lo que tenemos son, de momento, 2 índices provinciales. Uno de ellos afectado por todos los aumentos de tarifas, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, y el resto de los índices, San Luis, próximamente Córdoba, que no tienen el mismo impacto del aumento de tarifas, porque tenemos que decir esto: durante 10 años el gobierno anterior subsidió a los porteños regalándole la energía que no le regalaba al resto del país, o regalándole el transporte que no le regalaba al resto del país. Nosotros lo que estamos haciendo es corrigiendo esa distorsión, poniendo en un pie de igualdad a todos los ciudadanos, y sobre todo dejando de subsidiar a los que más tienen, porque ustedes saben que este subsidio era para todos, no estaba enfocado para los que menos tienen, como lo hacemos nosotros ahora a través de una tarifa social. Esto tiene un impacto en la medición de algunos índices de inflación sin que necesariamente impacte en el bolsillo de los que menos tienen. Y por supuesto sin que necesariamente impacte en el interior, donde los aumentos son mucho menores. Entonces, volviendo a la pregunta, la meta nuestra es una meta de inflación nacional, no es una meta de inflación de Cava. Nosotros ganamos las elecciones en la Nación, no solamente en Cava, y entonces el compromiso es que podamos ordenar la situación de modo tal de que la inflación cierre en esos números. Estamos convencidos de que con las decisiones que ya tomamos va a bajar, y va a bajar fuertemente. Bueno, ahora simplemente hay que tomar algunas decisiones adicionales para que eso se vaya encuadrando. Bueno, una justamente... breve reflexión, Maru, una breve reflexión, porque lo que estamos anunciando hoy no es un acuerdo con los holdouts. Vuelvo a la introducción de tu pregunta. Es la negociación definitiva en sede judicial con la justicia de los Estados Unidos de la manera de pagar una sentencia. En esa sentencia había 220 inversores involucrados. Fue un esquema tremendamente complejo. Es la primera vez en la historia que yo conozca, por lo menos, que un país soberano le saca el 40% del valor de la sentencia a una deuda.
Así que yo entiendo que es atractivo decir el pago de los buitres, pero esto excede largamente el titular del pago de los buitres. Esto es ordenar una cuestión que estaba totalmente desordenada, que era muy compleja, que no se compara con ninguna otra reestructuración de la deuda, porque esto no era voluntario. Había una sentencia firme por parte de la justicia que Argentina eligió en su momento y que Néstor Kirchner eligió en su momento para dirimir cualquier diferendo. Cuando nosotros nos sentamos a negociar nos pedían el 100%, hemos logrado una quita del 40% y esto también es motivo de celebración, ¿no? Ahora, realmente es una coincidencia importante. Ayer que la canciller Susana Malcorra en Nueva York justamente llamó a invertir a nuestro país, a aumentar las inversiones, sobre todo, ¿no es cierto?, como adelantándose al anuncio de la salida del default, ¿no? Sí, más que coincidencia, es una demostración de que trabajamos en equipo. Magdalena, ayer en una reunión con algunos representantes del exterior me decían precisamente esto. Lo que más nos impresiona del equipo de Macri es que todos cantan la misma sintonía, ¿no? Y bueno, eso es lo que demuestra que el trabajo de estos últimos meses ha sido un trabajo muy bien coordinado. Por supuesto que Susana Malcorra no está en los detalles de la negociación, pero sí está en los aspectos nodales y en los aspectos centrales, como está el resto del gabinete, y como yo estoy al tanto de el esfuerzo que está haciendo una parte del gabinete para atender las dificultades de las inundaciones. Esto es un equipo en serio, y me parece que eso es lo que se transmite afuera, como dice usted, y también esperemos que es lo que estamos transmitiendo hacia adentro, ¿no? Ministro, quiero consultarlo también su opinión sobre una polémica que apareció fuerte el día de ayer, que tiene que ver con este proyecto de ley de la oposición para impedir los despidos por 180 días y aplicar la doble indemnización. Mauricio Macri ya se expidió al respecto, el propio Roberto Lavagna, que no pertenece a Cambiemos, por supuesto, también se mostró en contra. Quería saber cuál era su posición, me lo imagino, pero si podía explicarnos por qué el gobierno no está de acuerdo con este tipo de medidas. O sea, ¿usted cree que mi posición puede ser diferente a la que ya expresó el presidente? No, por eso digo, justamente, imagino su posición, me gustaría conocer los argumentos. Yo creo que hay que arrancar desde el diagnóstico, Diego, porque está muy instalada la situación. A ver, nosotros estamos muy preocupados porque vemos que la actividad económica está más débil de lo que hubiéramos querido, y estamos cerca de todos aquellos que están sufriendo aumentos de precios que le están afectando el bolsillo. Ahora, me parece que la discusión hay que darla con un poquito más de datos y con un poquito más de conceptos de la realidad. Es muy fácil decir que porque una empresa cerró, despidieron 100 empleados, pero lo que hay que ver es toda la película, ¿no? Y lo que vemos con indicadores del Ministerio de Trabajo, que se pueden encontrar porque están en Internet, es que para un primer trimestre el porcentaje de empleados que han perdido su trabajo es el más bajo de los últimos 7 años, ¿no? Esta es la primera reflexión que hay que hacer. No nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables del empleo. Estamos en una situación delicada, pero no es muy diferente de la de los últimos 6 o 7 años. Esa es la primera. La segunda reflexión es, aprovecho este espacio para hacerla, está muy instalada en los medios esta idea de precios nuevos y salarios viejos. Es una muletilla fantástica y la verdad que es atractiva y uno le da ganas de decirlo. Pero cuando uno se toma el trabajo de ver sector por sector, paritaria por paritaria, porque las paritarias suceden todo el tiempo, digo, no es que están concentradas en marzo o en junio. De hecho, contamos recién que se cerró Bancarios, lo acaba de contar Ismael. Se cerró Bancarios, pero se cerró Bancarios con el 33% y Bancarios ya venía con un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, cuando uno mira la evolución de los salarios en el sector privado, y estos son números oficiales, el sector privado formal en relación de dependencia, a febrero la variación del salario en promedio era del 32%, ¿no? En algunos sectores, intermediación financiera, precisamente 38% interanual. O sea que el 33% que se ajusta ahora viene a caballo del 38% anterior. En algunas industrias que no la están pasando tan bien, 34%, industria manufacturera. Entonces, lo primero que nosotros queremos decir es, no vemos que haya una situación de emergencia. Sí estamos preocupados porque siempre queremos que la economía crezca y no que esté estancada,
pero nosotros heredamos esta situación. Hubo una caída muy fuerte de la actividad económica, sobre todo el cuarto trimestre del año pasado. En este primer trimestre que cerró en marzo la caída fue más leve, pero sobre eso nosotros estamos operando con las distintas medidas que vamos tomando, los anuncios del presidente del sábado pasado, los anuncios que vamos a estar mandando al Congreso. Hay una ley de empleo joven sobre la cual estamos trabajando para fomentar el primer empleo. Hay una ley que va a fomentar todo el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando sobre eso. Respecto de la indemnización, la doble indemnización, todas las veces que se hizo en la historia, en Argentina y en cualquier otro lugar, cuando uno anuncia que va a haber una doble indemnización, los empresarios, por las dudas, hacen los despidos que quizás no quisieran hacer para estar limpios cuando empiece el procedimiento de la doble indemnización. Por eso creemos que más allá de que esta discusión hay que darla en el Congreso, es muy peligroso que estemos hablando de estas cuestiones, porque creemos que en un momento donde la situación es delicada, no es de emergencia, pero es delicada, esta decisión del Congreso lo puede transformar efectivamente en una situación de emergencia. Por eso la dureza del presidente ayer, ¿no? Ministro, se publica, se comenta acá en Buenos Aires que el 10% de los holdouts que todavía no aceptaron las ofertas presentadas por el gobierno entrarían en las próximas horas prácticamente. Sí, bueno, todos los días estamos firmando nuevos acuerdos, Magdalena, y una pequeña reflexión cronológica. Cuando nosotros empezamos a negociar y logramos dividir el frente de los fondos buitres y empezamos a tener los primeros que aceptaban incluso una oferta que para nada fue generosa, porque nosotros ofrecimos pagar lo que debíamos de capital, pero con una tasa de interés muy baja, acumulada del 50%, pero en 15 años eso implica una tasa de interés de menos del 3% anual. Nunca en la historia Argentina pudo tomar deuda de esa tasa, o sea que era una tasa muy baja. Y lo que fue crítico fue cuando el juez dijo: a este ritmo, una vez que lleguemos al 29 de febrero, todos los que hayan entrado el 29 de febrero, yo los voy a tener en cuenta, porque cuando Argentina les pague a ellos, levanto la cautelar. Y eso fue un momento donde empezaron a entrar, incluso inmediatamente entraron los más duros, y el segundo momento fue cuando la Cámara de Apelaciones ratificó esa orden del juez Griesa, porque algunos estaban especulando con que la Cámara le iba a decir que no a Griesa y que volvíamos a foja cero. Desde que la Cámara la semana pasada en Nueva York le dio la razón a Griesa, se aceleraron muchísimo todos los acuerdos y nosotros esperamos que en los próximos días esa tendencia continúe. De cualquier manera dejamos abiertas las propuestas. El que no se haya convencido todavía puede convencerse más adelante, ¿no? Esto no es una ley cerrojo, esto simplemente es ponerle fin a algo que nunca tendría que haber sucedido, que nos costó muchísimo dinero, muchísimos puestos de trabajo y que bueno, ahora empieza una nueva etapa en la Argentina, que es la etapa del crecimiento y del desarrollo, pero estas cosas las teníamos que hacer para poder llegar a estas gateras, ¿no? Donde estamos por arrancar. Le hago la última pregunta, ministro, y le agradecemos su tiempo en un día tan agitado. No, por favor. Recién mencionaba la frase que bueno, no compartía o no le gustaba, de precios nuevos, salarios viejos. Debe haber otra frase que también le molesta, imagino que le molesta a usted y al presidente, que es: el gobierno no tiene plan económico, o por lo menos si lo tiene, no lo ha explicitado de manera concreta o completa. ¿Usted nos podría dar algunos lineamientos de ese plan? No, a ver, primero no me molestan las preguntas ni las muletillas, es más, yo le dije a Diego que era una muy atractiva la de salarios viejos y precios nuevos, así que no busquen en este gobierno la confrontación que existía con el gobierno anterior. Nosotros fomentamos y defendemos la libertad de prensa y nos parece fantástico que cada uno tenga su opinión, simplemente que nosotros a la opinión le agregamos contenido, y el contenido es el diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Respecto de si hay o no un programa económico, yo lo que haría es, hagamos una encuesta el 10 de diciembre, quién creía que para fin de abril íbamos a haber levantado el cepo, íbamos a haber resuelto la cuestión con los holdouts, restablecida la relación financiera con el resto del mundo, y que hubiéramos conseguido los ya miles de millones de dólares de crédito para desarrollos y proyectos de infraestructura, que hubiéramos bajado los impuestos que bajamos, incluido el impuesto a las ganancias a través del mínimo no imponible, que estuviéramos atendiendo, como hemos atendido en todo este tiempo, con más de 70.000 millones de pesos a los más vulnerables,
me parece que si eso no es un plan, bueno, hay que buscar otro canal para encontrarlo, Diego. ¿Es cierto que la canciller se quedaría unas 24 o 48 horas más para finiquitar algunas de las conversaciones que mencionábamos recién? No, la canciller en estos momentos está con una tarea extraordinaria. Ustedes saben que hoy es el Día de la Tierra. Así es. Por eso puede quedarse unos días más. Sí, se va a quedar unos días más. Está firmando la ratificación de los acuerdos de París. Nosotros hoy vamos a estar haciendo algunos anuncios en esa dirección. Se está creando un gabinete de medio ambiente con los ministros que tienen injerencia en distintas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En respecto al Ministerio de Hacienda hay toda una nueva movida en el mundo que son los bonos verdes, que es el financiamiento verde para proyectos de inversión que cuiden el medio ambiente. Esto es una discusión que tenemos en G20 y que por supuesto afecta también Cancillería, pero nosotros dentro del programa del presidente Macri de normalizar la relación con el mundo también está la de reorganizar la manera en que cuidamos nuestra casa, que es la tierra, como lo dijo con tanta claridad el Papa Francisco en su encíclica, y esto también es un eje central de la administración del presidente Macri. Después dirán o no si tenemos un programa de medio ambiente, pero eso lo dejo a las muletillas y lo dejo a los periodistas amigos. Le mandamos un abrazo, ministro, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego, el ministro de Hacienda.